Hola chicos, en este video, vamos a dar a conocer el tema de la Revolución Francesa, en sus distintas etapas. Para empezar, debemos conocer la diferencia entre revolución y rebelión. La revolución es cuando se da un cambio en la base económica de la sociedad. Y la rebelión es el derrocamiento de un líder, pero sin dar cambios en la base económica de la sociedad. Muy bien, continuemos. La Revolución Francesa fue el conflicto social y político, con periodos de violencia, que se desarrolló en Francia, y afectó a otras naciones de Europa, durante la última década del siglo XVIII, hasta la primera del siglo XIX. La sociedad francesa era estamental, es decir, que no podía bajar o avanzar de otro estamento social. En primer lugar, teníamos la nobleza, en segundo, al clero, tercero, a la burguesía, y por último, el pueblo. Causas de la Revolución Francesa. Como primer punto, pondremos a la crisis de subsistencia, que fue provocada por las malas cosechas y las hambrunas. Las clases sociales empobrecieron, y las finanzas de la monarquía quebraron por la guerra que existía. Segundo, el descontento de la burguesía. Este descontento sucedió porque se dio un sistema que no le permitía participar en la política del reino. Tercero, la difusión de las ideas ilustradas, que fueron la base para las demandas de la burguesía. Cuarto, la reforma fiscal. Las clases privilegiadas empezaron a pagar impuestos. Algunos historiadores dividen la Revolución Francesa en 6 etapas, pero nosotros la dividimos en 7. 1. Estados Generales. 2. Asamblea Nacional Constituyente. 3. Revuelta Popular, en apoyo a la Asamblea. 4. La Monarquía Constitucional. 5. La Primera República. 6. La Convención. Y 7. El Directorio. Los Estados Generales se inauguraron en mayo de 1789. En ellos se votaba por estamentos, la nobleza y el clero reunían 2 votos, contra 1, que era el tercer estado. Asamblea Nacional Constituyente. El tercer estado reclamó el voto personal, y declararon su propia Asamblea Nacional Constituyente. Esta se creó el 26 de junio de 1789. Revuelta Popular, en apoyo a la Asamblea. El 14 de julio de 1789, ante el temor a que las tropas reales intervinieran, los parisinos asaltaron la Bastilla. Recordemos que la Bastilla era el símbolo de la opresión en Francia, en la cual se encontraban algunos de los pensadores ilustrados de la época. La monarquía constitucional se dio de 1791 a 1792. En esta, se proclamó los derechos del hombre, y en 1791, se aprobó la Constitución, que establecía la separación de poderes. Y en 1792, el nuevo régimen moderado tuvo que luchar contra la oposición de la nobleza, el clero y la monarquía. Además, Austria y Prusia iniciaron una guerra contra Francia para frenar la revolución. La Primera República. En agosto de 1792, el pueblo de París asaltó el Palacio Real de las Tullerías. Los jacobinos tomaron el poder, y finalmente, se abolió a la monarquía. La Convención. Se redactó una nueva constitución, que introducía el sufragio universal masculino. Se promovió leyes sociales, tales como el control de precios, seguro para los pobres, y un ejército más profesional. El gobierno jacobino, dirigido por Maximilien Robespierre, persiguió a los contrarrevolucionarios, lo cual era prisión y muerte para ellos. Esto provocó una época de terror, es decir, una dictadura. El Directorio se dio de 1795 a 1799. El gobierno pasó a manos de un directorio compuesto por 5 miembros. Esto fue porque a finales de 1794, la burguesía conservadora atemorizaba
ante los excesos y la radicalización de los jacobinos, lo que provocó que volviera a tomar el control de la revolución. Las consecuencias de la Revolución Francesa. En el ámbito político. La caída de la monarquía. Promulgación de los derechos. Eliminación de los privilegios de la nobleza. Liberación de la servidumbre. Ruptura de la estratificación estamental. En el ámbito económico. Con la llegada de la burguesía al poder, se impuso el liberalismo económico. En el ámbito cultural. Por la irrupción de los ámbitos de poder, de las ideas ilustradas, se plasmaron las ansias de libertad. Hablamos también de un gran protagonista, en la historia de Francia. En 1799, Napoleón Bonaparte aprovechó la necesidad de un gobierno fuerte, para dar un golpe de Estado, y disolver el Directorio. Él fue un hombre, que había conseguido una gran fama, y prestigio, en el campo de batalla. A lo largo de los años, continuó con sus éxitos militares, y políticos. Y en 1802, se sintió lo suficientemente fuerte, como para proclamarse cónsul vitalicio. En 1804, se coronó emperador. Siempre con el apoyo de la burguesía. Lo que él buscaba, era la libertad, y la soberanía, de su pueblo. Gracias por ver el video. Para más contenido, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte.